Los militares mexicanos están listos y preparados para entrar a Ecuador si la nueva presidenta Claudia Sheinbaum se los pide para tratar de encarcelar a Daniel Noboa y sacarlo de la presidencia del país y obligarlo a pagarle a México todo lo que le debe. Mientras tanto, México no venderá petróleo en Ecuador. Se pensó que iban a obligar a las petroleras mexicanas tener que cumplir los acuerdos, pero se han roto todos los acuerdos comerciales y ahora Rusia ha advertido a Daniel Noboa que con nosotros no se deben meter. Quien se mete con México también se mete con Rusia porque Rusia defendería a México de cualquier agresor. Además, Rusia ha dejado de hacer comercio con las empresas ecuatorianas. Claudia no invitará a Daniel Noboa a la toma de posesión. ¿Creen ustedes que no se le debe permitir el ingreso al presidente ecuatoriano a México, aunque éste tenga problemas financieros y problemas petroleros, a menos que se disculpe con el pueblo y nos pague los que nos debe? Además, ven ustedes con buenos ojos que el ejército mexicano esté preparado para entrar en Ecuador. Algo muy importante: ¿por qué razón cayó el comercio en Ecuador si la mayoría de países de la región no han sido agredidos por Daniel Noboa? Mejor dicho, casi todos han sido agredidos por Noboa verbalmente. Atacó a Milei, atacó al presidente de El Salvador, al presidente mexicano. Ya ustedes saben lo que sucedió cuando se agredió nuestra embajada en Quito. Además, lo más importante, ¿debe México enviar los militares hasta Ecuador para obligar a Daniel Noboa a tener que pagarnos lo que nos debe y además ayudar al pueblo ecuatoriano a salir de este gobierno corrupto? ¿O piensan ustedes que México es un país pacifista y que no debería meterse en las políticas de otros gobiernos extranjeros aunque ataquen al pueblo mexicano? México no venderá petróleo en Ecuador, no le venderemos gasolina. Ustedes saben los acuerdos que teníamos donde la ONU votó en una resolución que le daba la oportunidad a las empresas ecuatorianas seguir haciendo comercio con México, pero México se negó ya que no estamos obligados. Nosotros podemos romper todos esos contratos y nuestro petróleo vendérselo al país que nos dé la gana. Ahora se lo estamos vendiendo a España, pero Ecuador lo necesita y quiere a todo pulmón que se le entreguen nuevamente los hidrocarburos. Lo que está pasando, que las empresas petroleras de Ecuador, que sí tiene petróleo crudo, lo que sucede es que sus gobiernos corruptos no han construido refinerías que le dé la oportunidad de separar los componentes para convertirlo en combustible. Por ejemplo, el petróleo ecuatoriano es un petróleo que está muy contaminado porque contiene mucho azufre y arena, además de agua. Las refinerías mexicanas están capacitadas con las últimas tecnologías de vanguardia para convertir cualquier tipo de petróleo en combustible. Es un proceso más costoso y duradero, pero México de todas formas seguía haciendo los negocios porque al final del día nos compartíamos la ganancia. Ecuador salía ganando porque recibían su petróleo convertido en combustible y México ganaba porque al refinar el petróleo crudo, cuando se lo entregaba en barcos gasíferos, pues ellos no pagaban una comisión y así Pemex se estaba enriqueciendo cada vez más. El problema que luego de la ruptura comercial, Ecuador piensa que nosotros vamos a seguir haciendo comercio con ellos, enviándoles nuestros combustibles, mientras su gobierno por el mundo dice que se dieron a respetar ante México. ¿Cuál respeto han recibido ustedes si lo único que hicieron fue agredir una embajada porque se encontraba en su propio país? ¿Qué hubiera pasado si el ejército ecuatoriano hubiese agredido un territorio mexicano nacional? Si hubiesen venido a nuestro país, si hubiesen entrado por nuestras costas en algunos barcos o algún avión a nuestro país, ¿qué creen ustedes que habría hecho el glorioso ejército mexicano y la marina? Hoy Ecuador tendría serios problemas. Por lo menos tenemos un presidente inteligente que tomó las cosas con calma e implementó terribles acciones que hoy están destrozando la economía de Ecuador. Pero Rusia, que es un gran aliado de México, advierte a Daniel Noboa que no se metan con nosotros. ¿Qué piensan ustedes de los rusos? ¿Creen que Rusia es uno de los pocos países confiables que siempre le da la mano a México y que lo hace incondicionalmente? Me gustaría saber cuál es el sentimiento que tienen ustedes por los rusos que dicen que van a defender a México de cualquier agresor y ahora lo están demostrando con hecho en contra de los ecuatorianos y de Daniel Noboa,
donde Rusia dejó de comprarle los plátanos. Miles de bananos que iban todos los días desde los puertos ecuatorianos hasta Moscú han dejado de ser exportados y ahora se le están pudriendo todos los plátanos a los ecuatorianos. Rusia ha encontrado otro suplidor y esto ha sacado del comercio a las empresas bananeras de Ecuador, que es una de las mercancías más exportables del país. Además, México, que le compra el pescado y los camarones y el cacao, se ha negado a que estos productos lleguen a nuestro territorio y ya encontramos nuevos suplidores, es decir, que Ecuador no tiene a quién venderle la mercancía, mientras Rusia y México ya encontraron a quién comprarle los productos. Además, el problema petrolero que tiene Ecuador ha desatado una sequía de combustible donde se han incrementado los precios en una forma desmesurada. La gente ya no tiene cómo comprarlo porque te sale más costoso echarle gasolina a tu automóvil que lo que vas a ganar en el trabajo donde te vas a desplazar en tu vehículo. Esto está causando que la gente tenga un gran descontento y posiblemente veamos un golpe de estado en Ecuador como pudo ocurrir en Bolivia en estos días. ¿Creen ustedes que los ecuatorianos deberían unirse y con ayuda de los gobiernos que apoyan al pueblo ecuatoriano, deberían sacar a este gobierno corrupto que no hace más que afectar los intereses económicos de los trabajadores de Ecuador? Claudia Sheinbaum, nueva presidenta de México, no invita a la toma de posesión a Daniel Noboa. ¿Saben ustedes por qué no fue invitado? Hay dos simples razones. En primer lugar, Daniel Noboa no ha reconocido como ganadora de las elecciones presidenciales a la doctora Claudia. ¿Piensan ustedes que Claudia necesita la aprobación de Daniel Noboa? Además, la nueva presidenta mexicana ha amenazado al ecuatoriano que si se llegan a encontrar de frente, le va a pagar a México todo lo que le debe por las agresiones a nuestra embajada. Según los expertos han anunciado, Claudia es de mano dura y aunque va a continuar con la cuarta transformación y copiando el modelo económico de Andrés Manuel López Obrador en los asuntos internacionales, como estas agresiones que nos han causado los argentinos y los ecuatorianos, Claudia se la va a cobrar con mano dura y si hay que movilizar el ejército podría hacerlo porque a esta mujer le pesa el ruedo de los pantalones. ¿Por qué cayó el comercio en Ecuador? ¿Cuál es el problema? Que ahora los ecuatorianos no pueden comprar ni vender, pues que tienen sanciones y hasta que no se disculpen con los mexicanos no se le van a levantar las mismas, ni Rusia le comprará los plátanos, Colombia no le va a entregar energía, las petroleras mexicanas, especialmente Pemex, no le va a refinar el petróleo, ni tampoco le va a enviar los barcos gasíferos. Es decir, ¿con quién Ecuador va a hacer comercio? ¿Con quienes van a comerciar y a vender sus productos, todo lo comestible que se producen en el país y se exportan al extranjero? Y además, los que se importan, las cosas que se le compran a México, no la van a poder comprar en otros mercados porque México es el único que lo produce. Por ejemplo, el tequila. México es el único país que produce tequila y si los ecuatorianos quieren comprarlo, tendrán que pagar un alto costo o comprarlo en el mercado negro. Es decir, que México tiene el sartén por el mango, le hemos cortado el agua y la luz, le apretamos las tuercas y le hemos cerrado el grifo. Daniel Noboa no la tiene muy fácil y sabemos que su economía lo está padeciendo y la única solución a los problemas económicos que hoy enfrenta el país es disculparse con México. ¿Por qué razón creen ustedes que no se disculpa con los mexicanos? ¿Será que su ego no se lo permite? Pero si no se lo permite, el pueblo es quien va a pagar los platos rotos. ¿Debe México enviar los militares a vengarse de lo que nos hizo Daniel Noboa en Ecuador? ¿O creen ustedes que México debería seguir siendo un país pacifista? Quiero leer su respuesta en los comentarios. Además, México ya no venderá más petróleo en Ecuador. Deberíamos vendérselo a países que sí nos pagan y que además no tienen conflicto con nuestra nación. Rusia es el mejor aliado de México. ¿Creen ustedes que no hay otro país que le dé la mano incondicionalmente a nuestros ciudadanos como lo hacen los rusos? Hemos visto que en múltiples ocasiones su presidente ha dicho que quien se meta con México también se está metiendo con Rusia. Claudia no va a invitar ni a Daniel Noboa ni a Javier Milei a su toma de posesión. ¿Piensan ustedes que debería invitarlos o no? Además, ¿por qué cayó el comercio en Ecuador? ¿Quién es el culpable? ¿Las petroleras mexicanas
o el culpable es Daniel Noboa por agredirnos sin ningún motivo ni causa. Y lo más importante, ¿debe México mantenerse al margen, continuar con las sanciones, o deberíamos darnos a respetar utilizando el ejército, la marina, para intervenir a Ecuador y hacer huir al gobierno de Daniel Noboa para que se arrepienta de haber tocado a un mexicano? Los leo en los comentarios y no se olvide que si esta valiosa información le es de altísimo valor, compartirnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Y además, compártelo con tus amigos, familiares y en todas tus redes sociales, mientras nosotros desde los estudios de Autos Baratos, el canal de mayor crecimiento de habla hispana desde los Estados Unidos, para todos le vamos a dejar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.